Bien, entonces ya conociendo cómo obtener o despejar la fórmula de la función inversa en casos más sencillos, nos vamos a preguntar y vamos a empezar a trabajar sobre la función exponencial y la logarítmica. ¿Qué función modelizará la reproducción celular? A ver, si yo parto de una célula, ¿qué sabemos? Que después de un cierto tiempo se divide en dos, formando dos células independientes. En un segundo tiempo, cada una de esas células se divide en dos, quedando 4 células. A partir de un tiempo, cada una de esas células se vuelve a dividir en dos, obteniendo 8 células, y así sucesivamente. Es decir, ¿qué ha sucedido? Si identifico con la unidad el tiempo en que, digamos, el paso de reproducción, es decir, 0 será el paso inicial, 1 será el paso en obtener una reproducción, 2, el segundo paso va a ser el paso en que obtuvimos 2 reproducciones y así sucesivamente. Entonces, f en 0 es 1, f en el primer paso voy a tener 2 células, en el segundo paso 4 células, en el tercer paso 8 células. ¿Cuál va a ser en el cuarto paso? Seguramente 16. ¿Cómo lo puedo expresar a esta función en términos de la cantidad de divisiones o de reproducciones o de pasos realizados o transcurridos? Bien, eso va a ser exactamente 2 a la n. Fijémonos que 1 lo puedo escribir como 2 a la 0, 2 como 2 a la 1, 4 como 2 al cuadrado, 8 como 2 al cubo y 16 como 2 a la cuarta. Entonces, la función que va a modelizar la reproducción celular es la función exponencial de base 2. Una función exponencial, entonces, para hablar más en general, es una función f de x de la pinta a la x, donde la base a es un número real y x es el exponente, es la variable independiente. Tenemos una restricción para a, puede ser cualquier número real. No, la restricción es que a sea positivo. ¿Qué pasa si a es 0? Bueno, 0 a la 0 no está definido. Entonces, por eso que tomamos un valor a positivo. Y si a es negativo, eso es un enchastre porque no vamos a poder definir bien esta función para todo x número real. Por lo tanto, nos quedamos con la restricción de que a sea positivo. ¿Para x hay alguna restricción? Ninguna. Entonces, si x es igual a n, con n un número natural, entonces a la n nos expresa el producto de n veces el valor a. Si x es menos n, es decir, es un entero negativo, a la menos n es exactamente 1 sobre
a la n. Esto es un repaso que ustedes ya han visto seguramente en el curso de nivelación. Y si x es igual a 0, a a la 0 es igual a 1. Entonces, no importa cuál es la base de esta potencia, cuando el exponente es 0, el valor es 1. Si x es un número racional de la forma p sobre q, con q distinto, un número distinto de 0, ¿qué va a querer decir a la p sobre q? No va a ser otra cosa que la raíz cuésima de a la p. Entonces, con esta notación hemos definido que vale a la x para cualquier valor de x racional. Pero dijimos, los racionales no son todos los enteros. ¿Qué pasa con los irracionales? Bueno, si x es un número irracional, es posible extender la definición de esta función para los x irracionales, y el modo de hacerlo es completando este valor de la siguiente manera. Como sabemos que raíz de 2, por ejemplo, para el caso raíz de 2, todos los números irracionales tienen una expresión con valor decimal, con un número decimal no periódico e infinito, donde no hay ningún orden establecido entre los números que aquí aparecen. En realidad, acá no debería haber puesto igual, sino aproximado, porque aquí, al haber cortado, al ser una cantidad de dígitas finita, de a la derecha es un número racional. Pero bueno, esto es una aproximación de raíz de 2. Si nosotros sabemos entonces que a la raíz de 2 va a ser mayor que a la 1 y va a ser menor que a al cuadrado. Va a ser mayor que a la 1.4 y menor que a la 1.5. Va a ser mayor, también lo puedo seguir encajando entre 1.41 y 1.42. Estos valores están bien definidos porque los exponentes son racionales. Bueno, al valor que va a tender estos números va a ser el mismo que va a tender estos números, y ese va a ser el valor que le voy a dar a raíz de 2. Conclusión. Si a es un número real positivo, f de x está definida para todos los números reales x. Entonces, esta función tiene una buena definición. Y esta función la llamaremos función exponencial de base A. El dominio son el conjunto de todos los reales. Vemos acá como ejemplo el gráfico de la función f de x igual a 3 a la x, es decir, la exponencial de base 3. Esta es una función creciente. ¿Cuál es su imagen? Bueno, por lo que parece, su imagen va a adoptar todos los valores reales mayores que 0. Esta función e a la x jamás va a valer 0, no tiene forma de valer 0. Por lo tanto, hacia la izquierda el gráfico se va a ir acercando a la recta horizontal x igual a 0, pero nunca la va a tocar. Bien, algunas propiedades entonces de las funciones exponenciales. Hemos visto entonces que su dominio es el conjunto de los reales y su imagen son todos los números reales positivos. Aquí está mal, como dije recién.
Aquí tenemos un conjunto de propiedades que satisfacen las funciones exponenciales, que provienen justamente de las propiedades de las potencias que han estudiado seguramente en el colegio o en el cursillo, en el curso de nivelación. La primera, a la x más y, es decir, cuando el exponente es una suma, es igual al producto de las potencias de base A y exponentes x e y respectivamente. Si tengo una potencia de potencia, aquí estaría componiendo la función. Tengo una composición, es elevar a la x, a lo elevo a la x y luego lo elevo a la y. Entonces, a la x, todo eso elevado a la y, es lo mismo que la potencia de base A y exponentes, el producto de los exponentes. La tercera propiedad es que si el exponente es una diferencia de números reales, eso va a ser lo mismo que el cociente de las potencias de base A, exponente x, sobre a la y. Y si tengo un producto elevado a la x, eso va a ser igual al producto de las funciones a la x por b a la x. Estas propiedades pueden demostrarse, pero las van a usar frecuentemente en el práctico y las tienen que tener presentes. Bueno, nos preguntamos si a la x es una función inyectiva. Hemos visto algunos de sus gráficos. Pero, a ver, hagamos el siguiente análisis. Supongamos que para distintos valores de si nos acercamos a A por valores menores, es decir, 0,25, 5, 0,75 a 0,9, estas son distintas funciones exponenciales con distinta base, cuya base se va acercando al 1. Veamos sus gráficos. ¿Qué les pasa? A medida que la base de estas funciones se va acercando a 1 por valores menores, tenemos que todas son funciones inyectivas. ¿Por qué? Porque las rectas horizontales cortan a cada uno de esos gráficos solo en un punto. ¿Qué pasa cuando voy acercando a 1 el valor de la base A? Es como que el gráfico, por un lado, por ser A menor que 1, son funciones decrecientes, es decir, que a medida que el x se hace más grande, el valor de la función es más pequeño. Eso pasa con cada una de estas. Ahora, al irse acercando el valor A al 1, lo que sucede es que es como que se van acostando, acercándose a la recta y igual a 1. Ahora, ¿qué sucede si nos acercamos, si la base de estas funciones, que las vamos cambiando, en vez la vamos acercando al 1 por la derecha? Primero tomamos a igual a 4, luego igual a 2, luego igual a 1.33, luego igual a 1.1. ¿Qué pasa con los gráficos? Bueno, por un lado podemos observar que cuando la base es positiva,
la función es creciente, positiva y mayor que 1. Ahora, a medida que me voy acercando al 1, la base se va acercando al 1, la función también se va aplastando hasta acercarse a la función i igual a 1 constante. Entonces, si vemos que para a mayor que 1 la función es creciente y es estrictamente creciente. Para a menor que 1 las funciones son estrictamente decrecientes. Ya más adelante vamos a poder decir por qué puedo asegurar esto. Bien, entonces, si a es mayor que 0 y distinto que 1, la función a la x es o creciente o decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Esto me va a decir que la función es inyectiva porque no se me estanca nunca en ningún lado, siempre a medida que el x crece, la función va tomando valores todos distintos. A medida que el x crece, las funciones van tomando todos valores distintos, cada vez más grandes aquí, cada vez más chicos acá. Dado que es inyectiva, entonces podemos definir su inversa. Vamos a decir que la inversa de la función f de x igual a la x es el logaritmo en base a de x igual a y.